Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Esto es una edición diferente, y disculpen que sueno un poco fañoso, por decirlo así, o con flema, pero está dando alergia y eso. Pero vamos a hablar del tema de este video. Hace tiempito que no hablo de cosas retro, de cosas de antaño, y no es simplemente hablar de antaño, pero voy a hablar de la lucha libre puertorriqueña y voy a hablar de lo que para mí son luchas que marcaron algo, pudiera decir las luchas más importantes, y no voy a decir las mejores luchas, porque puede aparecer mucha gente a decirme que tal vez en calidad en el ring no son las mejores luchas. Pero para yo llegar a este compendio de las luchas más importantes en la historia de la lucha libre en Puerto Rico, o las que para mí han marcado algo, tengo que dejarme llevar de la historia, tengo que dejarme llevar del impacto y obviamente de la calidad en el ring. Y yo creo que me voy a ir un poquito en desorden aquí, pero voy a tratar de ir del pasado hacia acá. Y si tengo que empezar con una lucha, voy a empezar cuando Carlos Colón se enfrentó a Ric Flair. ¿Por qué menciono esto? Porque Ric Flair es probablemente uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, probablemente uno de los luchadores más conocidos en el mundo, una gran leyenda, al menos en mi listado es top 3, top 5, es los mejores de todos los tiempos. Y se enfrentó a Carlos Colón cuando la NWA visitaba mucho Puerto Rico, cuando era probablemente la organización de lucha libre más importante del mundo, y principalmente de Estados Unidos, y en un combate de unificación. Esta lucha quedó empate. Se pensó, el plan original era que Carlos Colón ganara la correa y se trajera a Puerto Rico. El conflicto fue que nunca se avaló esto, nunca se llevó a cabo esto, y entonces es por eso que luego nace el campeonato universal, y es por eso que digo que tiene tanta importancia esta lucha. Pero más que nada era el choque de estos grandes héroes, y probablemente en el impacto que causó largos años más tarde, pero en el momento tuvo que haber sido gigante, y es por eso que está en esta lista. Ha habido un sinnúmero de rivalidades en la historia, pero yo creo que algo que marcó mucho la lucha libre en Puerto Rico fuera del Invader y Chiqui Star, porque fueron estos luchadores que no necesitaron el estelarismo para convertirse en el ángulo más importante. Y cuando Chiqui Star decide convertirse en el rudazo que todos conocemos, cuando Chiqui Star decide enfrentarse al Invader, traicionar al Invader, se cuadra una lucha de obviamente máscara contra cabellera, donde se lleva la victoria el Invader y deja pelón a Chiqui Star, y esto conllevó a que este feudo se volviera más intenso todavía. Ya esta rivalidad era grande, pero hizo que esta rivalidad durara 20 años más de los que había durado. Catapultó a Chiqui Star sobre todo, y yo creo que no hubiéramos tenido un Chiqui Star sin la existencia de esta rivalidad, pero específicamente de esta lucha. Y yo creo que al menos en mi opinión debe estar conmemorada como una de las mejores. Vuelvo al Invader porque en el 1992 el Invader hace un cambio de bando al bando rudo, y vemos chocar al Invader número 1 contra Carlos Colón en aniversario por ese campeonato universal. El Invader número 1 siempre quedó siendo como la estrella por debajo de Carlos Colón, pero no específicamente por popularidad, sino porque siempre Carlos Colón estaba envuelto en el campeonato universal. Y el Invader, sin la necesidad de haber sido 1000 veces campeón universal, era igual de grande o similar a Carlos Colón. Y me parece que fue bien interesante ver al querendón de querendones, el Invader, enfrentándose obviamente a Carlos Colón en esta rivalidad, tal vez todavía bastante cerca de su prime, o cerca de todavía poder dar una buena calidad de lucha en el ring, y el Invader como rudo pues fue oro molido. Así que tengo que hablar de esa lucha cuando hablo de esto.
Vamos a modernizarnos un poco y vamos a gente que todavía podemos conversar sobre ello. Y voy a hablar de Rey González. ¿Por qué hablo de Rey González? Porque aquí Carlos Colón nuevamente está envuelto. Y yo sé que mucha gente considera que Carlos Colón no era un gran luchador, pero sí era una gran figura. Y Rey González tuvo una rivalidad con Carlos Colón, la rivalidad que lo llevó a obviamente ser la superestrella que se convirtió que terminó siendo. Y ese choque de juventud y experiencia fue algo que marcó una época, porque pues Rey González pasó a convertirse en el personaje principal de la empresa, incluso siendo rudo. Así que eso no hubiera pasado sin estas luchas, sin esta rivalidad y sin ese aniversario en donde Rey derrota a Carlos, pero Carlos derrota a Rey y al final Rey recupera el campeonato durante ese fin de semana. Y voy a volver a hablar de Rey González porque aunque esta lucha primeramente no la tenía, es una lucha que tanto México como Puerto Rico la llevan bien atada y esta sí que fue una gran lucha en cuanto a calidad y todo. El Pierrot en su rivalidad con Rey González, ellos se estuvieron enfrentando. El Pierrot tuvo una gran corrida en Puerto Rico, muy querido aquí en Puerto Rico. Digamos que Puerto Rico fue su segunda casa y más allá, el Pierrot pierde su máscara en Puerto Rico y fue algo que él honró. Incluso cuando se la pudo haber vuelto a poner en México, honró esa tradición y fue una muy buena lucha. La corrida de Pierrot en Puerto Rico fue espectacular y su rivalidad con Rey González también lo fue. Vuelvo a Rey González, pero aquí Rey González hace pareja con Carly para enfrentarse a Thunder y Lightning en Septiembre Negro. La historia de unir a dos rivales enfrentándose a probablemente la mejor pareja en los últimos 20 años fue espectacular porque fue de a poco. Rey era el líder en todo, ya había él todavía, Carly, aunque se estaba convirtiendo en una estrella, Rey González todavía seguía siendo el pilar de esa empresa y fue lo último grande que hizo Rey antes de irse a IWA. Así que esta rivalidad fue muy conocida, muy buena historia, viajando a República Dominicana. Todo lo que hicieron fue muy bueno, así que por eso lo tengo en esta lista. Y ahora voy a hablar de alguien que también lo personifica, Rey González, pero voy a hablar del Rey Fénix. Y esta lucha sí, que mucha gente probablemente en los comentarios va a mencionar que probablemente es la mejor o la más importante en los últimos tiempos y probablemente la de mayor calidad por la historia, por todo. Ricky Banderas en la IWA estuvo retando. ¿De quién le podía quitar ese campeonato de la IWA? El reto lo responde el Rey Fénix, que era nada más y nada menos que Rey González. Estos dos se enfrentan en el Irán Bithorn bajo la lluvia. Ricky Banderas abre los brazos y cae un rayo. ¿Qué más espectacular que eso? ¿Qué más que tener que dar una buena lucha encima de la lluvia? ¿Qué más que ver a Rey Fénix ganar ese campeonato? Y todos sabíamos quién era Rey Fénix, pero ver ganar ese campeonato, ver la confirmación de que Ricky Banderas era una estrella, en fin, una lucha, la lucha del siglo como muchos la conocieron. Y me parece que fue algo espectacular lo que se logró hacer ahí. Y yo creo que jamás podría ser replicado lo que se logró hacer allí. Y es verdad que ha habido mucha lucha libre importante en años subsiguientes. El Invader contra Gilbert fue una buena rivalidad, una buena lucha donde el Invader sorprendió con lo que hizo. Pudimos ver grandes luchas de talento en cuanto a calidad en el ring. Empezamos a ver cambios en lo que se veía en el ring. Podemos hablar de Sabio y el Invader en sus luchas de retiro en IWA. Pero cuando voy a la historia moderna, no hay una lucha más comentada que el sensacional Carlitos contra 450 en Insurrection de la WWL. Y lo digo porque fue la lucha que marcó el hecho de decir, sabes que en Puerto Rico podemos dar una buena calidad de lucha sin tenerle que envidiar nada a la revolución indie que estaba pasando, al cambio de guardia que estaba pasando
en WWE. A los diferentes cambios, Puerto Rico pudo decir, nosotros tenemos el talento y la calidad de talento para poder llenar y para que este talento sí pueda tomar eso en las manos. Y pues Star Roger o el sensacional Carlito A450 pues se han convertido en figuras bien importantes dentro de la industria de la lucha libre en Puerto Rico, subsiguiente a esa lucha. Así que hablé de estas luchas no como las mejores, pero sí luchas que tuvieron muchas consecuencias más adelante. Así que nada, me encantaría saber su opinión, que otras luchas en Puerto Rico para ustedes tuvieron consecuencias bien importantes más adelante, cuáles para ustedes son de las mejores. En fin, déjenme saber eso en los comentarios, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores, así que nada, nos vemos y hasta la próxima, se cuidan.